con lo cual, si muchos de ustedes tienen el primer contacto con Guaraní 3, hacen con ella y su equipo. Bueno, vamos a comentar un poco algunas características, diferencias que hay entre Guaraní 2 y Guaraní 3 y cosas que van a tener que tener en cuenta al momento de hablar. Bueno, acá tengo a Estela que maneja el comando de la presentación. Bueno, lo primero que encontramos cuando vamos a mirar a Guaraní 3, unas cuantas preguntas, ¿no? ¿Qué miramos? ¿Cómo miramos? ¿Cuándo miramos? Bueno, en principio, lo que es Guaraní 2 o Guaraní 3, ¿qué vamos a mirar? Miramos la base completa, la instalación completa. No es como así un sistema externo que no podemos mirar aparte, una propuesta interesante, no. Acá en Guaraní 3, una vez que nos decidimos, miramos la base completa, la instalación completa. Si es una sede, la sede completa, sus carreras, sus alumnos, los pasamos completamente y arrancamos en Guaraní 3. Bueno, cómo miramos es bastante particular de cada instalación. Algunas instituciones empiezan por facultades chicas, con pocos alumnos. Aquellas que pueden ser manejables ante un error y la marcha y nos falta algo, bueno, algo que no haga tanto ruido y que podamos sobrellevar ese proceso y seguir. Otras quieren arrancar con una base más integral, más compleja, atacar los problemas de golpe y después, en las sucedidas migraciones, que sea un trámite. Bueno, es un trámite entre comillas porque no es un trámite, pero una vez que alguien migra una base de las más complejas, las otras la van a ir mirando bastante fácil. El cuándo también es el momento en que cuando miramos muchas veces nos preguntan, y la verdad que nosotros no tenemos la respuesta. Creemos que puede ser durante un receso de verano, donde tenemos tiempo, receso invernal. La verdad que esa respuesta no la tenemos. La idea es que lo busquen en sus propios pares, aquellos que ya migraron, y ver en qué momento les fue más fácil hacer este salto, ¿no? Bueno, acá hay un gran problema que muchas veces decimos no miramos, ¿por qué? Por las personalizaciones que tenemos hoy en Guaraní 2. Más, no miramos de una versión 2.8 a una 2.9 porque tenemos muchas personalizaciones, se nos hace difícil. Imagínense a un sistema nuevo, ¿no? Entonces, en principio, ¿qué tenemos que hacer? Primero saber qué personalizaciones tenemos, detallarlas, ¿sí? Una vez que conocemos qué tenemos, vemos qué ofrece Guaraní 3. Sí, porque muchas de esas nosotros las fuimos incluyendo, fuimos viendo qué cosas no tenía Guaraní 2, que las pedían por el foro, que habían que una universidad la hacía, otra lo hacía, que era la misma temática, cuando nosotros lo incluimos. ¿Cuáles quedan obsoletas? Parece mentira, pero muchas veces han pedido personalizaciones que por ahí la usó un usuario de una facultad que ya no está más o sigue estando y no la usa, la pidió para un momento particular, entonces ahí ya vamos descartando cosas. ¿Cuáles podemos mejorar? O sea, siempre que hacemos una migración de un software, está bueno repensar las cosas que en algún momento pedimos y ver aquellas que vamos a seguir manteniendo, bueno, qué mejoras podemos hacer. Estamos tratando una herramienta de programación de desarrollo nuevo, a una interfaz nueva, bueno, mejorémosla si tenemos esa capacidad y esa posibilidad. Otro tema importante es en qué momento las necesitaremos. Porque muchas veces dicen, no puedo migrar a Guaraní 3 porque necesito esto y esto. Bueno, pero pará, ¿cuándo vas a migrar? Bueno, voy a migrar en el verano antes de que empiece el periodo lectivo. Bueno, ¿qué personalizaciones tenés? Y tengo esta que la necesito cuando cierro alta. Bueno, cuando cerrás alta, entonces la necesitas al final del cuatrimestre. Podés migrar, arrancar con inscripciones y tenés un lapso de 2 o 3 meses para revisar esas personalizaciones. Entonces, no todas son imprescindibles. Algunas son necesarias, pero podemos ver en qué momento las necesitaremos. Y eso ayuda a la migración. ¿Sí? Esto es como cuando nos mudamos. Uno se muda y ¿qué necesita? Que haya agua, electricidad, que haya gas, como red de gas. Pero no es imprescindible que si la habitación está pintada de un color que no me gusta, no me puedo mudar, no puedo mudar. La pintaré después del verano. ¿Sí? Entonces, tenemos que revisar bien qué cosas, y pedir a los técnicos qué cosas necesitamos, que sean imprescindibles, que no podemos arrancar sin eso, y cuáles podemos esperar.
Y por último, ¿cuáles podemos solicitar los archivos? ¿Cuáles podemos negociar? Pedir que decir, bueno, mira, esta organización creo que a otra universidad le va a servir. Bueno, llamémosla, vemos si nosotros la podemos incluir en una próxima versión y lo haremos. Siempre vamos a estar presentes, en la medida de lo posible, porque no somos muchas personas, somos pocos, ahí en el momento que ustedes estén dando este paso, de ayudarlos con alguna presentación y ver si nosotros podemos desarrollar alguna, incluirlas o adelantárselas. Entonces tengan en cuenta que eso es posible. Pase. Sí. Bueno, hay lo importante que a quienes no tenemos llegadas tan directas, a los alumnos, ¿no? Y que es masivo, cuando hay un cambio de sistema, de interfaz, los alumnos son aquellos que tendríamos que ver que sufran este cambio y no lo sufran, que sea, para ellos sea lo mismo el sistema anterior que el nuevo, el Guaraní 3 y el Guaraní 2. Con lo cual la interfaz de autogestión es bastante similar. Pero ¿qué pasa? En Guaraní 3 empezamos a manejar nuevos conceptos. Hablamos de propuestas en vez de carreras, de actividades en vez de materias, ¿sí? De certificados en vez de títulos. Van a ver que los chicos de implementación, en el foro, estamos hablando con esos conceptos, tratando de buscar esos conceptos, porque Guaraní 3 ya es algo más amplio, no solo lleva carreras de grado, de posgrado, de pregrado, sino cursos, lleva planes personalizados. Entonces, hablar de propuestas formativas en vez de carrera hace que por ahí para el alumno esa carrera, ese nombre propuesta que aparece acá a la derecha en el convito de carreras no sea conocido para él. Entonces, sepan que lo que es la interfaz de autogestión, aunque es similar en el menú, por ahí algunos textos podrían no ser conocidos por el alumno, pero es fácilmente personalizable. En lo que es autogestión hay un archivo de mensajes, se llama mensajes.es.php, donde están todas las etiquetas que los alumnos y los docentes ven en el menú y en los mensajes. Con lo cual, si hay alguna palabra, que en este caso propuesta, lo quieren cambiar por carrera, editan este archivo y directamente ya el alumno va a ver carrera en vez de propuesta. Bueno, vamos a empezar un poco a ver las diferencias que tenemos Guaraní 2 y Guaraní 3 y qué cosas tendremos que tener en cuenta al momento de migrar. Como saben, en Guaraní 2 una carrera solo podía tener un título final, un título de grado, ¿no? Bueno, esto en Guaraní 3 cambia, permitimos más de un título de nivel final, que el caso típico son los profesorados y licenciaturas. ¿Qué pasa en Guaraní 2? Tenían que cargar 2 carreras, llevar los alumnos en cada carrera, si hacían las 2, profesorado y licenciado, por equivalencias o equivalencias automáticas, materia común, el alumno iba cursando las 2 y se le iban reconociendo las materias. En Guaraní 3 se suma lo que son planes personalizados, o planes por convenio, son planes para una persona ad hoc, ¿sí? Que eso en Guaraní 2 no lo tenemos. Esto permite que a un alumno, generalmente a los de posgrados, armar el tramo curricular para ese alumno, cuál es la certificación que se va a dar, y así poder administrar diferentes planes por cada alumno. Son personalizables, a diferencia de los planes estructurados, no necesitan versionarse, se pueden modificar, se pueden agregar materias, ¿sí? En aquellas propuestas donde el alumno tiene un tutor que le va diciendo qué materias tenés que hacer para obtener tal certificación, bueno, estos planes permiten irlos modificando, agregando materias, sin la necesidad de versionarlo. Y después, por otro lado, agregamos lo que son las propuestas de tipo cursos. Estos cursos de extensión, estos cursos que ofrece la universidad, no solo a los alumnos, sino a las personas del medio, que sin ser alumno puede entrar por autogestión e inscribirse. Inscribirse al curso y tomarlo como cualquier curso, como cualquier dictado de materia, donde después se lleva un certificado de finalización del curso, rinde, tiene el mismo seguimiento. Bueno, una de las cosas que habrá que poner foco al momento de migrar son el tema de las actividades. Aquellas que consideramos actividades comunes, que son la misma, que son el mismo contenido, que se dictan en 2 carreras,
y que cuando migramos tendremos que ver qué hacemos con esas materias. En Guaraní 2, esas materias, cuando el alumno estaba cursando en paralelo 2 carreras, el reconocimiento era a través de lo que llamamos exámenes equivalentes, si era un examen, lo rendía por un examen en una carrera, en la carrera 2 se le reconocía como un examen equivalente, o promoción equivalente, o si era una cursada equivalente, así se veía en la historia académica. Eso no se migra a Guaraní 3. ¿Por qué? Porque en Guaraní 3 el reconocimiento es automático, ¿sí? Cuando el alumno, si está cursando 2 carreras y hace la materia que es común en una carrera, en la segunda carrera, en su historia académica, la va a ver como aprobada inmediatamente, o reprobada si es un examen, si lo reprobó, y va a figurar en dónde lo hizo, en la propuesta 1, en el plan tal. Por eso son de reconocimiento automático y no se migran. Bueno, entonces respecto a esto de las actividades comunes, ¿qué hacemos ante una migración? Donde ya tenemos en producción, supongamos que migramos una base Guaraní 2, ¿sí? Una facultad, vamos a migrar otra facultad. Y nos encontramos con materias, acá pusimos un ejemplo de inglés, de idioma, que son generalmente las materias que son comunes, transversales, que se dictan en las diferentes facultades, sedes, departamentos, donde tenemos que poner el foco de qué hacemos con esas materias. Si la vamos a tratar como una materia común, porque en cada carrera, supongamos que en producción tenemos una propuesta 1 con inglés técnico, ¿sí? Así se llama. En la base que voy a migrar, la segunda base, se llama inglés inicial. Tiene otro código, el contenido es el mismo, pero yo no lo migro como materia común, ¿sí? Cuando migre a Guaraní 3 voy a tener 2 materias, cada una con sus respectivos nombres, pero esto va a hacer que si digo que en realidad son la misma, voy a tener que crear una matriz de equivalencias, ¿sí? Entre la propuesta 1 y la propuesta 2, una matriz de equivalencia para que si aquel alumno que esté cursando una propuesta se inscriba en la segunda propuesta y se le reconozca esa materia por equivalencia, voy a tener que tener una matriz de equivalencias. El caso 2 es, yo migro la segunda propuesta a la segunda base, pero digo que esa materia es común, ¿sí? ¿Común qué significa? Que en la base de datos voy a tener una sola materia. En cada plan tendrá su nombre propio, inglés técnico en la propuesta 1, inglés inicial en la propuesta 2, pero es materia común. ¿Eso qué significa? Que no voy a necesitar crear una matriz de equivalencias, ¿sí? Porque es la misma materia. Y lo que hace es que cuando el alumno aprueba, si está cursando en paralelo estas 2 propuestas, cuando aprueba o rinde un examen o se le otorga una equivalencia, en una propuesta automáticamente se le reconoce en la segunda propuesta. Bueno, entonces vean el caso es ese análisis previo a la migración que tienen que ver todas las materias, cuáles van a migrar como materia común y cuáles no, y las implicancias de eso, ¿no? Caso 3, que esto ya lo han preguntado en el foro, es cuando tengo propuestas que se dictan en diferentes sedes. Tengo bases de Guaraní en cada sede, migro una sede, voy a mirar la segunda sede con las mismas carreras. Ahí van a ser materias comunes, porque si son las mismas carreras, se supone que son los mismos planes, voy a tener las mismas actividades. Ahí no habría duda que son las mismas actividades. Pero que el proceso de migración lo que hace es, cuando migro la segunda sede, va a crear un plan nuevo, va a migrar el plan con los alumnos de esa sede. Entonces voy a tener el plan A, en este caso que es la propuesta 1, que son los alumnos que yo ya tengo, que había migrado primero, se suman los alumnos de la misma propuesta de la sede 2, entonces voy a tener alumnos en dos planes de estudios. Lo puedo seguir manejando así, pero es como si lo sigo manejando con Guaraní 2, voy a tener 2 grupos de alumnos en planes diferentes. Si viene una normativa que hay que modificar el plan, voy a tener que modificar 2 planes, ¿sí? Eso no es lo que queremos, sino esto hay que unificarlo. Entonces la forma de hacerlo es, una vez migrado, crear un nuevo plan y migrar los alumnos del plan A y el plan B, de la sede 1 y sede 2, en ese plan unificado, ¿sí? O sea, no es obligatorio, pero lo pueden seguir manejando como Guaraní 2 con planes separados, pero si estamos hablando de la misma propuesta, el mismo plan, es normal que estemos todos los alumnos en el mismo plan.
Sí, somos complicados antes, durante y después de la migración. No queda en la migración. Planes de estudios. Con respecto al versionado de los planes de estudios, en Guaraní 2 los alumnos siempre estaban en la última versión. ¿Sí? Teníamos que modificar un plan, creamos una nueva versión del plan. Cuando lo activamos, los alumnos automáticamente pasaban a esa última versión. En Guaraní 3 lo que hacemos es activamos la versión del plan, pero podemos seguir teniendo alumnos en el plan, en la versión actual y en la nueva. ¿Sí? Eso, cuando se active el nuevo plan, la nueva versión de plan, tendrán que decir que alumnos paso a la nueva versión. Porque ha pasado que hay alumnos que están en los últimos años, que no quieren que pasen a la nueva versión del plan porque por ahí se suma una actividad, o se suman correlativas, o se suman otros requisitos que por ahí para un grupo de alumnos queremos que sigan en la versión que estaban. Entonces esto permitiría tener alumnos de diferentes versiones de plan. Bueno, otro tema que es bastante discutido en el foro que vemos son el tema de las optativas. Con todo el mundo de cómo quiero yo que una optativa se cumpla. En Guaraní 2 lo que hacía es que las optativas que se comparten, cuando tengo optativa primer año, genérica primer año, segundo año, con la misma bolsa de optativas, por defecto cuando se creaba el plan, esas optativas valían para una genérica. ¿Sí? Entonces el alumno cuando aprobaba una optativa, se le cumplía para una genérica. En Guaraní 3, cuando se migren a Guaraní 3, en el caso de las optativas compartidas, que aquellas que el alumno hizo, el alumno va a tener que decir para qué genérica la cumple. Porque pasa que dice, quiero egresar a tal alumno y le salta que no tiene cumplido el plan. ¿Y qué pasó? Y no cumple con tal genérica. Lo que le falta es decir para qué genérica la está cumpliendo esa optativa. Que en Guaraní 2, como por defecto estaba cumpliéndose para una, quizás para ese alumno le servía y andaba bien. Cuando pasaron a Guaraní 2, a Guaraní 3, dejó de cumplirse, entonces el alumno debe decidir para qué genérica cumple esa optativa. Igualmente hoy en la inscripción a cursadas, cuando el alumno se va a inscribir a una cursada y se detecta que esa optativa es compartida entre genéricas, le avisa que tiene que elegir para qué genérica la tiene que hacer. Entonces hay una opción en autogestión que el alumno va y elige para qué genérica la quiere hacer. Otro tema de las optativas es la forma de cumplimiento. Cuando definían un plan de estudios y decía, bueno, esta genérica se cumple de tal forma, con una optativa, con dos optativas. La única forma de decir cómo se cumplía esa genérica era por puntaje, ¿sí? Donde a la genérica le asignaban un cierto puntaje, a cada optativa, el puntaje requerido, y hacían combinaciones de puntaje de optativa como para poder representar las diferentes formas de cumplimiento que tenían las genéricas. ¿Sí? Cuando decían, bueno, tiene que hacer este grupo de materias sí o sí las tiene que hacer, y de estas dos es una u otra, entonces ahí tenían que empezar a ver con el puntaje cómo hacían magia y generaban la forma de cumplimiento. Bueno, eso en Guaraní 3 da la posibilidad de generar nuevas formas de cumplimientos, que es por sumatoria de puntos, como teníamos en Guaraní 2, o por sumatoria de créditos, si a la materia le definen créditos, y la genérica se cumple por créditos, por cantidad de actividades aprobadas, cursadas, porcentaje de cantidad de actividades aprobadas. Bueno, hay todo un conjunto de formas de cumplimiento que pueden definir o que se pueden agregar. Como es personalizable, si necesitan alguna más, se agrega. Hay otra que es sin restricción, es que yo tengo una bolsa una bolsa de optativas que el alumno puede hacer o no, ¿sí? Están ahí disponibles, pero no es requerido para el título. Entonces, yo puedo definirlo como que esa genérica se cumple siempre. Entonces, es una nueva forma de definir cómo se cumple una genérica. Esto lo menciono porque una vez que migren a Guaraní 3, deberían revisar los planes de estudios, en aquellos casos donde tienen genéricas, a ver si hay alguna forma de cumplimiento que se adapta más a lo que ustedes habían hecho en Guaraní 2, que lo llevaron así como pudieron, y quizás aquí más naturalmente se puede resolver con estas opciones que brinda Guaraní 3. O sea, recuerden,
Bueno, respecto a correlativas, ¿qué podemos cargar como correlativas de una materia en Guaraní 2? Era otra actividad o una correlativa especial. Ahí es donde tenemos que llamar al técnico para que diga, bueno, desarrollame esta correlativa que tenga primer año aprobado y el 50% de segundo año aprobado. Entonces eso iba como una correlativa especial. Ahí era un proceso que el técnico desarrollaba y con la lógica que requería. En Guaraní 3 tenemos también lo que son como correlativas, vamos a cargar actividades, módulos, depende cómo modularizamos el plan, si, no sé, si el plan lo modularizamos por año, primer año, segundo año, tercer año, podemos decir que la correlativa de una materia de segundo es el módulo primer año, con todas aprobadas, ¿sí? No es necesario poner una materia, una y otra y otra. O qué yo, de tercer año que tenga todo primer año aprobado y hasta segundo año cursado, bueno, esto se puede hacer con los módulos, si lo modularizaron por año. O con los requisitos que dispone Guaraní 3, que serían los correlativas especiales de Guaraní 2, para más o menos que vean la igualdad, que son todas estas formas que tiene de poder decir qué quiero yo como correlativa, tener tanta cantidad de actividades aprobadas de un año o hasta cierto año aprobado, el tema de tantos créditos de materias aprobadas, bueno, hay una serie de opciones disponibles que están ahí para ponerlas como correlativas, que eso en Guaraní 2 no lo teníamos. Bueno, respecto a la matrícula, en Guaraní 2 teníamos que el legajo era obligatorio, ¿sí? No había un alumno que no, porque el legajo era parte de los datos del alumno y era un dato obligatorio, que es más, hasta siempre estaba la queja de aquel alumno que era condicional, que no presentaba los requisitos, que finalmente se le rechazaba la inscripción, era como que se le generaba un legajo y después no se utilizaba. Bueno, hoy en Guaraní 3 el dato legajo es opcional, no es un dato requerido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se suman estas propuestas de tipo curso, planes personalizados, que el legajo es un dato que no va en esos casos, entonces como dato en la base de datos es un dato opcional. La identificación del alumno en Guaraní 2 era a través de los legajos, del legajo, generalmente en los reportes era muy común el legajo, el número de inscripción. En Guaraní 3 van a ver que tiene un campo identificación en los reportes, que es el número de documento. Fuimos agregando el legajo como un dato opcional de búsqueda, porque en principio no le habíamos puesto casi ningún reporte, después vimos que muchos lo usaban más en las carreras de grado. Entonces fue un dato que lo pusimos como opcional en los filtros de búsqueda. El tema de la calidad del alumno, en Guaraní 2 teníamos 4 calidades. Era alumno activo, egresado, el que había terminado el título final y terminó la carrera, aquel que abandonó o el que estaba pasivo por algún motivo, porque no quedó regular, por el motivo que ustedes quieran que podían cargar, estaba pasivo. En Guaraní 3 hay solo dos calidades de alumno, activo o pasivo. Simplificamos eso porque en realidad lo que es egresado, abandonó, pasivo, quedó dentro de pasivo, y lo que lo diferencia son los motivos de por qué el alumno pasó a pasivo, ¿sí? Si al alumno se le rechazó la inscripción a la propuesta y ya no es alumno, bueno, pasa a pasivo con el motivo de rechazo de inscripción por no tener los requisitos obligatorios presentados a tiempo, por ejemplo. O pasó pasivo porque dijo que abandona la carrera o porque cambió de carrera, ¿sí? Entonces, en la ficha del alumno, cuando ven el estado del alumno y en qué calidad está, van a ver un campo motivo y ahí verán por qué está pasivo ese alumno. Se agrega lo que es la modalidad cursada distancia, que antes Guaraní 2 era solo presencial. Bueno, se puede identificar eso al momento de crear las cursadas, si es a distancia, presencial, si es un alumno de presencial o a distancia. Es una diferencia que en Guaraní 2 no estaba. Esto respecto al legajo, bueno, tendrán que ver ustedes a qué carreras alumnos de qué carrera van a generar legajo, ¿sí? Porque no es que a todos los alumnos le van a generar legajo, sino a aquellas que ustedes deciden que ese alumno lleva legajo. Como dije, aquellas propuestas
hay propuestas de posgrado o de curso de extensión que esas no llevan, podrían no llevar legajo. Bueno, respecto de la matrícula, respecto de lo que son los requisitos de ingreso, en Guaraní 2, si un alumno estaba en 2 carreras tenía el mismo requisito, por ejemplo, no sé, la foto, el DNI, lo debía presentar por cada carrera. La diferencia con Guaraní 3, que la presentación es a nivel de la persona, ¿sí? No es a nivel de carrera. Una vez que el alumno presentó un requisito, posteriormente se inscribe en otra propuesta y le piden el mismo requisito, ese requisito ya lo tiene presentado, ya está registrado en la base como presentado. Entonces, ahí surge el problema de, bueno, pero ¿quién tiene el papel? ¿Lo tiene la otra facultad? ¿No lo tengo yo? Bueno, para eso existe la solución de ir a una implementación de RDI, de repositorio digital. Estaría bueno avanzar en ese sentido, de decir, bueno, vale lo que subió y lo que tengo digitalmente registrado en la base, y no el papel en sí. Pero bueno, es un camino que tiene que avanzar la universidad en decidir ir hacia eso, y bueno, que el documento en papel valga donde está en el primer lugar donde lo presentó y queda. Además que se pueden poner vencimientos, los requisitos, por ejemplo, el certificado de salud es un requisito que generalmente tiene vencimiento de 6 meses, 1 año. Al año siguiente, si se lo requiere, el alumno lo debe presentar de nuevo. Y respecto a los datos censales y personales, cuando se migra una segunda base y ese alumno estaba ya en Guaraní 3, existe la opción de no migrar los datos censales. O sea, digo, bueno, valen los que están en Guaraní 3, que están de antes, o valen los que yo voy a migrar ahora, o puedo indicar que digo, migralo solo si el dato censal que estoy migrando es más actual. ¿Qué quiere decir? Que el alumno que está ahora en la base que voy a migrar, pareciera que es alumno de esta facultad que estoy migrando, por ejemplo, y de la otra que tenía en Guaraní 3, quizás fue alumno hace tiempo y abandonó. Entonces, una opción es, solo migro los datos censales y personales si el dato censal es más actual que el que tengo yo registrado en la base. Entonces, esa es una configuración que se hace en el proceso de migración. Se define cómo quiero migrar, si lo migro siempre, no lo migro, o migro solo si es más actual. Bueno, respecto a las cursadas, ¿qué permitíamos inscribir? Permitíamos inscribir a una comisión de una actividad o a más de una comisión. En aquellos casos donde decíamos, bueno, le damos a elegir al alumno que elija 3 comisiones, lo dejo en estado pendiente y posteriormente corre un proceso y lo dejo en una comisión. Eso en Guaraní 3 está más naturalizado por la inscripción por prioridad, ¿sí? Si definen que la actividad puede tener inscripción por prioridad, eso se define en la actividad, dicen cuántas comisiones puede elegir, entonces el alumno elige, bueno, comisión tal, prioridad 1, comisión tal, prioridad 2, y así las que yo le permito inscribirse, posteriormente se corre un proceso y quedará en la comisión que quede. Además se agrega lo que es la inscripción por nivel, aquellas instituciones que llevan los grupos de alumnos como si fuera un secundario, para ponerle un ejemplo, donde van los grupos de alumnos por nivel, primer año, segundo año, tercer año. Entonces abro yo una comisión para los alumnos de tal año, de tal nivel. Se agregó en la última versión, la 3.17, lo que son periodos de inscripción definidos por rango de coeficiente, es decir, al alumno se le define un coeficiente, ese coeficiente se definirá de acuerdo a si trabaja o no trabaja, si tiene hijos, si está tan, no sé, avanzado X% en la carrera, se le define un coeficiente, ¿sí? Entonces después podemos dar periodos de inscripción como para decir, bueno, los alumnos con mayor coeficiente le doy prioridad, los menor coeficiente los dejo para un segundo periodo de inscripción, y así poder sectorizar los alumnos en cuando quiero que se inscriban. Y después se suma también lo que es la inscripción cerrada, donde yo digo, bueno, esta inscripción, por ejemplo, puede ser para los cursos, donde digo, bueno,
doy un curso para tal empresa, bueno, entonces le asigno un código a ese grupo de personas que podrían tomar el curso, y solo ellos, cuando yo oferto el curso y cuando se van a inscribir, les pide un código que solo ese alumno o ese grupo de alumnos lo tienen, ¿sí? Entonces eso se llama inscripción cerrada. Entonces son estas cuestiones que tienen que ver, una vez que migraron, ver que existe todo esto y si les sirve para cosas que ustedes en algún momento lo necesitaron y no lo pudieron hacer, o tuvieron que personalizar el sistema porque Guaraní no lo tenía. Respecto a las actas, bueno, lo que eran cursadas, podíamos crear un solo acta de cursada y promoción, y teníamos lo que era el cierre parcial de actas, es decir, cuando el docente cargaba notas, confirmaba y decía, bueno, estos alumnos que ya tienen nota, las considero como que están en un acta cerrada. El acta seguía abierta porque había instancias de recuperatorio, donde me faltaban notas, pero el docente decía, bueno, estos alumnos que ya están confirmados, le cargaba la nota, el resultado, la fecha. Una vez que grababa, quedaba como si fuera un acta cerrada. Eso en Guaraní 3 no se maneja de esa forma, sino tenemos la forma de decir, bueno, creo N actas de cursadas. Por parámetro podemos decir, puedo crear N actas. Yo, una vez que termino la cursada, tengo un grupo de alumnos que ya sé el resultado, si desaprobó o aprobó, cargo esos alumnos en el acta, le cargo la nota, el resultado y cierro. Y para el resto de los alumnos que tienen una instancia de recuperatorio, un integrador, lo que fuera, voy creando tantas actas a medida que tengo instancias de opciones de evaluación donde el alumno todavía puede o aprobar o desaprobar. Entonces tengo esa opción de N actas de cursadas, lo mismo que actas de promoción. Hay casos que el alumno termina la cursada y no promedió, no sé, un 7 en las evaluaciones parciales, regulariza pero no promociona, pero era una instancia de examen integrador, quizás en la primera mesa de examen o fuera del periodo lectivo, que dice, bueno, si aprobás ese examen, tenés opción a promocionar. Entonces la única forma de meterlo dentro de un acta de promoción en esa comisión es teniendo N actas de promoción, permitiendo crear actas de promoción. Hasta que va a llegar un momento que no hay más instancias de examen de esa cursada y bueno, se cierra el acta con todos los alumnos que quedaron diciendo que no promocionaron o que promocionaron en esa última instancia. Entonces recuerden que una vez estando en Guaraní 3 tienen esta opción, ¿sí? Lo que era cierre parcial de actas se maneja con varias actas de cursadas y de promoción. Otra novedad que tiene Guaraní 3 es que se pueden cargar notas a los alumnos de la comisión sin tener el acta creada. El docente puede entrar a la comisión, ver los alumnos y empezar a cargar notas sin haber pasado por alumnado a crear el acta, ¿sí? Puede ir cargando las notas. En algún momento, cuando dice, bueno, ya tengo todo el resultado de los alumnos, voy a alumnado, digo que me creen el acta, agrego los alumnos y lo cierro. Y bueno, y se ofrece, el docente tiene disponible en autogestión cálculo de la nota final de cursada, ¿sí? Promedios de parciales con recuperatoria. Hay varias opciones que tiene ahí disponible para calcular la nota final de cursada si no la llevó a mano. Esta también, bueno, ahí también mediante personalización pueden agregar otras opciones que ustedes tengan que no esté contemplada en este conjunto que nosotros ofrecemos. Con exámenes pasa lo mismo. Tenemos, por mesa de examen podíamos crear un solo acta de examen. Y la carga de notas al examen era siempre con un acta creada, ¿no? El acta, si no está el acta, no podemos cargar notas. Con el 3 pasa lo mismo, que puedo cargar notas a la mesa de examen, creo que se llama carga de notas a mesas de examen, la operación, no dice acta, con lo cual el docente entra a la mesa de examen, selecciona a los alumnos los que ya tienen notas, puede cargar las notas sin estar el acta creada. En algún momento cuando dice, bueno, ya tengo este conjunto de alumnos, voy, creo el acta, los agrego y cierro. Eso también es parametrizable, tienen que indicar si quiero un acta o N actas de exámenes. Tiene la opción también de llevar el registro de aquellos casos donde llevan evaluaciones orales o escritas en una mesa de examen, donde el alumno le viene el examen oral, escrito. Bueno, está la forma de decir en la mesa de examen, creo una mesa
para alumnos, para oral, o una evaluación para escrito, pueden cargar las notas ahí y después crean el acta con la nota final. Si es el promedio, bueno, como lo carguen. Bueno, dijimos lo que era la carga de notas en la mesa sin tener el acta creada. Se suma lo que son actas fuera de calendario. Son aquellas actas para, no sé, alumnos que es la última materia que rinde, o sea, cuando en algunas, no sé si en todas tiene la posibilidad que el alumno elige en cualquier momento rendir un examen, no dentro de un turno formal. Entonces existe esta forma de que crear el acta, se le llamamos acta fuera de calendario, que se puede poner en cualquier fecha, el docente la crea, agrega a los alumnos que van a rendir y cierra el acta. Pensado también para posgrados, donde no hay turnos de exámenes, da esta posibilidad. En este caso no hay que hacer ninguna configuración, sino está disponible en Guaraní 3. Bueno, lo que es autogestión docente, van a ver que el docente en Guaraní 2 tenía acceso ya sea a las comisiones o a sus mesas de exámenes donde él estaba, podía cargar notas, podía crear, si eran cursadas, podía crear evaluaciones parciales, cargar notas, cerrarlas, registrar asistencia, ¿sí? O sea, el docente tenía acceso a sus cursadas y podía hacer todo esto. Lo mismo con la mesa de exámenes, entrar y cargar notas. En Guaraní 3 lo que se agrega son los derechos del docente, ¿sí? Que no cualquiera pueda cargar notas o crear un acta fuera de calendario o cargar asistencia. Entonces, por defecto en Guaraní 3, está en lo que son las cursadas, está el titular, es el que tiene todos los permisos de hacer todo, y él es el que tiene el permiso de otorgarle permiso a sus otros docentes de la cursada, ¿sí? Decirle, bueno, a tal persona le digo que puede cargar notas en las evaluaciones, puede crear evaluaciones parciales, puede cargar notas final de cursada, puede cargar asistencia, es el titular que por defecto es el que tiene todos los derechos. Por supuesto que esto lo pueden cambiar y en su institución, una vez después que emigran, decir, bueno, no, yo quiero que tal rol docente en la cursada tenga todos los permisos. Nosotros definimos el titular porque pensamos que era ese, pero quizás ustedes tienen otra denominación de roles en los docentes en las cursadas y eso lo pueden cambiar. Así que es un tema a revisar para quienes querían un poco tener estas restricciones en lo que pueden hacer los docentes por autogestión, tienen esta posibilidad. Respecto a equivalencias, bueno, teníamos 3 tipos de equivalencias, que era la equivalencia total, que me daba la materia aprobada, tenía la equivalencia parcial, que en realidad era actuar como una equivalencia de regularidad, en Guaraní 2, y un tipo especial de equivalencia que era regularidad solo para correlativas, era en aquellas equivalencias automáticas que porque no tenía las correlativas no me podía otorgar la equivalencia, pero la otorgaba igual solo para el hecho de que el alumno pueda seguir cursando en la carrera, porque esa materia que se le tenía que dar por equivalencia es correlativa de esa otra materia. Entonces existía esa opción. En Guaraní 3 se agrega lo que es equivalencia de regularidad, que sería la equivalencia parcial de Guaraní 2. Es más, se migra así, lo que era parcial pasa a ser equivalencia de regularidad, que en realidad era eso, equivalencia de regularidad. Se agrega lo que es la equivalencia parcial, ahí sí, que es cuando yo al alumno le reconozco parte de la materia porque viene de otra carrera, de otra institución y no tiene, no es todo el temario, sino parte, bueno, reconozco una parte y el resto lo rinde como un examen complementario. Por eso ven cuando en las mesas de exámenes va a existir una instancia que es examen complementario. Aquel alumno que rinde un examen complementario, lo que se hace, hay un control que mira que tenga una equivalencia parcial otorgada y vigente. Bueno, y la regularidad solo para correlativas también sigue estando. Pero bueno, recuerden que cambia esto en Guaraní 3. Bueno, se agrega en Guaraní 3, que no lo teníamos en Guaraní 2, que por ahí lo llevaban por equivalencias, son los que son aprobaciones por resolución. Aquellos reconocimientos de actividades por resolución, porque viene de tal institución, por convenio, porque viene de un instituto, yo le reconozco esta materia,
porque hay una resolución que así lo avala. Entonces, bueno, en vez de meterlo por equivalencia, que era la forma que teníamos en Guaraní 2, Guaraní 3 tenemos esta forma que es aprobaciones por resolución. ¿Qué podemos reconocer? Bueno, podemos reconocer actividades, módulos del plan, o sea, si tengo un módulo primer año, por decir algo, o módulo idioma, lo puedo reconocer en su totalidad, o lo puedo reconocer en forma parcial en aquellos planes que son por créditos, y donde modularizamos el plan, donde cada módulo el alumno debe obtener X cantidad de créditos, podemos otorgar créditos al módulo. ¿Sí? Esto por ahí es más usado en lo que es planes de posgrado, donde el alumno presenta trabajos que hizo, trabajos de investigación, o bueno, lo que fuera que presenta como su legajo, y le reconocen créditos. ¿Sí? Y también puede ser que le reconozcan créditos para el título, ¿sí? No solo para un módulo, sino para el título en general, donde en ese posgrado donde el alumno necesita obtener 200 créditos, bueno, yo le puedo reconocer tantos créditos por eso que el alumno trae y se lo reconocemos. Y además está acá, por aprobaciones por resolución, se agrega lo que era la homologación de actividades. ¿Sí? Era lo que en Guaraní 2 estaba por equivalencias, cuando le homologábamos una actividad. Caso típico de los alumnos que vienen de una industrial y dibujo técnico 1 se lo reconocemos o se lo homologamos. Es decir, este alumno no lo tiene que hacer porque viene de este industrial. Entonces, en Guaraní 2 lo metíamos por equivalencias, acá viene por aprobaciones por este módulo que es aprobaciones por resolución. Decimos, le homologo esta actividad y no vale para el plan, no se la cuento, no se la requiero que al momento de obtener el título esa materia la tenga. Bueno, respecto al egreso, nosotros sí o sí, quien usaba el circuito de egreso, teníamos que definir un circuito de egreso por defecto definido. Muchas universidades lo personalizaban, pero había un solo circuito de egreso para cualquier título, sea título intermedio, sea título final, era un solo circuito de egreso. En Guaraní 3 se pueden definir diferentes circuitos de egresos, es más, hasta uno básico que sea solicitó y lo obtuvo, o sea, con 2 estados, inicial y final, por ejemplo, para certificaciones de curso de ingreso, que no necesita un circuito formal como sea un título de grado, donde tiene que ir por diferentes áreas de la universidad hasta que se diploma. Entonces nos permite crear diferentes circuitos de egreso y asociarlos a los títulos. Entonces, post-migración tendrán que revisar esto y ver qué hacer, ¿sí? Ver qué circuito de egreso van a asignar a cada título que migraron, de las carreras que migraron. Además, permite anular un título, un trámite de egreso. Una vez que se por algún error, bueno, tenemos que volverlo atrás, bueno, lo podemos anular ese trámite de egreso. Y también cuando se solicita el título, en ese instante podemos homologar materias, es decir, al alumno le faltan X materias a aprobar, pero podemos decir en ese momento, bueno, marcarlas ahí, que estas materias yo se las homologo, se las digo que se las pido para el título, y el circuito avanza y la solicitud comienza. Entonces, es otra forma de homologar actividades al momento de hacer la solicitud del título. Respecto a encuestas, las encuestas también se migran, pero tengan en cuenta que se migra lo que es Guaraní, no se migra lo que es Colla. Si ustedes están con Guaraní tenían un Colla y con Guaraní 3 tienen otro Colla, lo que es Colla no hay migración de un Colla a otro, ¿sí? Lo que es donde están las respuestas de las encuestas. Sí lo que está en Guaraní. Lo que está en Guaraní sí se migra, pero no Colla. Si ustedes están manejando con un mismo Colla centralizado, no hay problema. Cuando migren a Guaraní 3, van a seguir viendo las mismas encuestas, el alumno va a ver los resultados de las encuestas que respondió, eso sigue igual. Ahora, si también migran de Colla, bueno, ahí estamos en un problema porque Colla no tiene un migrador de su base de datos. Bueno, en Guaraní 3, en la última versión se agregó, bueno,
Se agregó lo que es encuesta docente, que no lo teníamos, lo agregamos. O sea, encuestas a los docentes sobre la cursada. Se puede hacer, bueno, si queríamos encuestar a los alumnos sobre la actuación docente y también sobre la materia, sobre la cursada en sí, que hablen sobre temas de la cursada, no del docente, tenemos que crear 2 encuestas. En Guaraní 3 podemos hacerlo en una sola encuesta, ¿sí? Son 2 encuestas, en realidad en Coya son 2 encuestas con sus preguntas propias sobre el docente y sobre la materia, pero en Guaraní 3 es un solo alcance que definimos y decimos, bueno, esta encuesta tiene una encuesta docente y una encuesta académica. Eso lo podemos hacer ahora en Guaraní 3 unificando encuestas. Van a ver que se cambia el concepto de encuesta por relevamiento, por este tema que incluimos ahora lo que es relevamiento de datos para becas, que Guaraní se une a Tehuelche. Entonces van a ver en gestión, van a ver ahora, no dice definir encuesta, sino dice definir relevamiento. En realidad relevamiento que es, voy a pedir datos, ya sea una opinión, que es una encuesta, o datos propios del alumno, que es para becas, ¿sí? Entonces van a ver el alumno va a seguir viendo encuestas en su interfaz de autogestión, va a ver ese dato de encuesta, no va a haber relevamiento, pero en gestión van a ver que empezamos a hablar de relevamiento. Así que es un cambio que verán en las últimas versiones. Bueno, respecto a la configuración de parámetros del sistema y requisitos. Guaraní 2, como teníamos una sola instalación, la configuración que hacíamos era para toda la instalación, ¿sí? Hasta ahí todo bien, no teníamos demasiados problemas. Pero ¿qué pasa? Al pasarnos a Guaraní 3 y estar conviviendo diferentes instalaciones de Guaraní 2, la cosa se complejiza. Empezamos a tener la posibilidad de definirlos por nivel, ¿sí? Yo puedo definir parámetros del sistema para toda la institución, que sería manejarlo como lo teníamos en Guaraní 2. O sea, yo defino que es legajo único, y bueno, voy a tener legajo único en todos los alumnos de todas las bases que fui migrando. O puede decir que es por responsable académica. Si ponemos que cada facultad es una responsable académica, podemos definir los parámetros por facultad, o por tipo de propuesta, grado, posgrado, o a nivel de propuesta, o a nivel de plan de estudio. O sea, podemos definirlos, tenemos todos esos niveles para definir los parámetros, ¿sí? Puede haber parámetros que en cursadas en una carrera se manejan de una forma, en otra de otra. Bueno, tenemos la posibilidad de configurarlos por diferente nivel. Este es todo un trabajo que tendrán que ver una vez que emigraron, de revisar esto. Es importantísimo porque es una de las cosas que se encuentran con problemas, que si no lo revisaron, cuando se van a inscribir los alumnos, cuando van a cerrar un acta, ahí empiezan a saltar los problemas y la verdad que hay que revisarlo antes. Bueno, lo que es el tema de usuarios de gestión. En Guaraní 2 lo que teníamos nada más eran perfiles funcionales, eran grupos de usuarios que tenían acceso a ciertas operaciones. Que manejaba egreso tendría acceso a las operaciones de egreso, lo que manejaba cursadas, a las operaciones de cursadas, matrícula, a las operaciones de matrículas, y hasta ahí, y tenía acceso a todos los alumnos, a todas las carreras. Cuando sumamos a Guaraní 3 y estamos unificando bases de datos de diferentes facultades, de diferentes sedes, otra vez tenemos este problema de qué usuario tiene que ver qué cosa, ¿no? Qué datos. Un usuario de una sede tendría que seguir viendo los alumnos de esa sede y administrar a los alumnos de esa sede y las propuestas de esa sede. Entonces se suma el tema de lo que es perfiles de datos. Se está poder configurar de qué grupo de usuarios. Vamos a empezar a hablar de unidades de gestión, donde los usuarios van a pertenecer a una unidad de gestión, y esa unidad de gestión me va a decir, bueno, esta unidad de gestión administra las propuestas de esta responsabilidad académica, de esta facultad, o administra la propuesta de grado, y esta otra la propuesta de posgrado. Entonces se suma toda esta lógica de definición de quién ve qué cosa en el sistema, no solo de qué operaciones, sino de esas operaciones, sobre qué alumnos tiene acceso, sobre qué propuestas, sobre qué planes de estudios, y eso a través de los perfiles de datos. Que es otro tema que tienen que también revisar cuando empiecen a sumar bases de datos, a empezar a unificar, a centralizar.
en Guaraní 3, que no es un tema menor, que lo tienen que revisar muy bien. También como los parámetros del sistema y los requisitos, bueno, esos perfiles de datos se pueden definir para toda la institución, que eso, cuando es para toda la institución, trabajaría como si fuera Guaraní 2, todos tienen acceso a todos los datos, por responsable académica, por tipo de propuesta o por propuesta, ¿sí? Podemos empezar a dividir sobre qué datos tiene permiso cada usuario. Sí. 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 Claro, si ustedes lo definen como un responsable académico, tienen propuestas y quieren que los usuarios solo tengan acceso a algunas propuestas y no todas, bueno, el nivel de definición de perfil de datos sería a nivel de propuesta. Definir una unidad de gestión que dice, esta unidad de gestión va a manejar esta propuesta, esta y esta, hasta en esta sede y en esta sede. ¿Sí? Propuesta sede. Entonces, ese usuario solo verá alumnos de esas propuestas, de esas sedes. Lo mismo cuando va a crear planes de estudios. O por responsable académica, si decimos que la responsable académica es la facultad, bueno, la facultad de química, los usuarios de la facultad de química tendrán acceso a las propuestas de esa facultad. Los usuarios de la facultad de medicina, la de medicina. Bueno, y finalmente, estas consideraciones, es decir, lo que es la migración es un trabajo de equipo, es un trabajo en conjunto, no es un trabajo que lo tiene un técnico, el grupo técnico, y el resto se desentiende, ¿sí? Es un trabajo en conjunto, entre técnicos, funcionales, y quienes toman decisiones. Porque muchas veces el ir a Guaraní 3 requiere sacar alguna resolución, porque antes llevamos un acta de examen, ahora vamos a llevar N actas de exámenes, y eso quizás tiene que llevar una resolución, algo legal que habilite hacer eso. Entonces, es un trabajo en conjunto que se hace en este análisis antes de migrar, cuando estamos viendo qué hacemos con este Guaraní 3, hacia dónde vamos. Bueno, vamos a tener que tomar decisiones seguramente, y eso por ahí requiere un respaldo legal. Bueno, revisar y depurar datos es un tema que creo que a todos que están pasando Guaraní 3 se encuentran problemas con los DNI, con las personas duplicadas. Entonces, no es el técnico lo detecta, pero no va a ser el que define qué hacer con ese dato. Irá a la facultad con la cual está migrando y dirá, bueno, señores que están de alumnado que están encargados de tomar los datos, bueno, revisen si estos datos son fehacientes, si estaban mal cargados por error en la base, si hay que llamar al alumno y pedirle de nuevo el DNI. Bueno, entonces hay muchos problemas de ese estilo cuando uno empieza la migración. Revisar circuitos funcionales, esto es decir, bueno, voy a empezar a manejar N actas de cursadas, lo que era cierre parcial, ahora parametrizo el sistema para llevar más de un acta de cursado, de promoción. Analizar qué conviene unificar y qué no, esto decíamos las actividades comunes, ¿sí? ¿En qué caso yo voy a unificar actividades y en qué caso no? Yo sé que si no unifico actividades pero después me va a requerir crear matrices de equivalencias, ese trámite administrativo de otorgar equivalencias si el alumno accede en la segunda propuesta y ya hizo esa actividad, analizar esas cuestiones, y eso se tiene que definir antes de migrar. Bueno, el tema de identificar y lo que hablamos de las personalizaciones. Revisar esto de la configuración de parámetros y requisitos, esto que es muy importante, que decíamos, bueno, cuál era la realidad en cada facultad que yo voy migrando, cómo tienen configurados los parámetros, y eso lo tengo que replicar en Guaraní 3. Post migración tengo que volver a configurar. Y esto de definir los perfiles de datos también es una definición que tendrán que tomar una vez que migran, para ver si le dan acceso a todo o dicen, bueno, estos usuarios solo tienen acceso a esta facultad, solo a estas propuestas o a este tipo de propuestas. Siempre recomendamos migrar con las últimas versiones, ya sea de Guaraní 3 y de Guaraní 2, y con los scripts, porque siempre vamos haciendo mejoras y ajustes. Y la verdad que para nosotros es mucho más fácil, si encuentran un problema, aplicarlo sobre la última versión y lo van a tener ahí al instante.
compatibilidad de versiones, esto también es muy importante porque muchas veces están migrando a Guarani 3 y se olvidan de Coya, y cuando van a Guarani 3 y arrancan, tienen una instalación de Coya que no es compatible, ¿sí? O de Tehuelche o de preinscripción. Entonces, tener en cuenta todo esto que parece algo lógico, pero muchas veces pasa que van a usar preinscripción y después no pueden pasar los datos a gestión porque usaron una base de preinscripción que no era compatible. Entonces, no es un tema menor. Bueno, el tema en la posibilidad de tener diferentes ambientes, o sea, el de producción, por supuesto, uno de desarrollo, de testeo, de migración, ¿sí? En la medida posible, si tienen equipamiento, tener estos ambientes armados y trabajar con ellos. Importante consultar a aquellas instituciones que ya pasaron este proceso, que ya lo sufrieron, entonces les puede acortar muchos problemas y porque seguro van a tener los mismos problemas que ellos ya tuvieron y cómo lo solucionaron. Muchas veces, bueno, esas cosas están en el foro, pero por ahí el contacto telefónico, por mail o por ahí una videoconferencia ayuda a que la cosa se destrabe y avance más rápido, ¿no? Bueno, hacer uso del foro y el GDS, eso lo pedimos siempre, bueno, ya lo explicaron hoy a la mañana. Muchas veces hacen consultas por el GDS y los mandamos al foro. Los volvemos locos de que no vayan al foro y después cualquier cosa le pedimos GDS. Pero la idea es esta, que compartan la inquietud porque no van a ser el primero que tienen el problema, que alguien ya lo tuvo antes. Busquen la respuesta. Primero les pedimos eso, busquen si ya hay el mismo problema estuvo antes. Muchas veces está. Y muchas veces nosotros buscamos la respuesta y le ponemos el link de acá está la respuesta. Entonces la idea es que ustedes primero hagan ese estudio previo de si ya alguien tuvo el problema, si se lo solucionó. Si el problema persiste, bueno, escriben la consulta y estaremos ahí para responder nosotros o el resto de las personas de la comunidad. Bueno, y hacer uso de GDS también es otra opción válida. Recuerden que aquellos que estén en proceso de migración o estén ya por implementar, si necesitan ayuda, si necesitan reuniones personales, siempre el SIU está abierto a darles una mano si necesitan una personalización. Y más cuando están ahí por migrar y tienen una fecha que lo tienen que hacer, bueno, en la medida de lo posible, no somos muchas personas, pero trataremos de estar presentes y ayudarlos con lo que necesiten, ¿sí? Si es necesario hacer un viaje, ir a la universidad, ver la problemática, ayudarlos a configurar, a personalizar, estaremos disponibles para lo que necesiten. Siempre en la medida posible, porque todos requieren cosas y tenemos dos manos, dos ojos y hacemos lo que podemos. Así que, nada, nosotros queremos que una vez que den este paso de pasarse a Guarani 3 y migrar es que lo hagan lo más rápido posible, en la forma más ordenada, lo mejor posible, porque después, si usted tiene un problema, también nosotros tenemos ese problema, porque tenemos que solucionarlo, tenemos que ver cómo salir. Y la verdad es que mejor primero solucionarlo antes y no después de haber migrado. Así que bueno, ese es el tema. ¿Alguien está en proceso de migración? A ver, digan la universidad si el resto... ¿Hay el micrófono? Sí. Sí. Mi nombre es Adriana Ábalos, yo soy de la UMPA y sí, nosotros estamos en proceso de migración. Justamente la otra semana vamos a tener un encuentro, el primer encuentro de Guarani 3. Lo que vamos a hacer es juntar a todas las unidades académicas para hacer una convalidación de los datos que se migraron en una versión de un ambiente de testing. ¿Sí? Esa es la actividad que vamos a desarrollar la semana que viene. Así que bueno, estamos en el proceso de depurar los datos por unidad académica y el segundo paso va a ser el desafío de unificar. Unificar. De Quilmes, por ahí. Hola, sí, buenas tardes, de la Universidad Nacional de Formosa. Formosa. Estamos en proceso de migración, ya tenemos estructurado lo que es la parte de
la igualdad en el proceso de datos, y estamos ahora haciendo la parte funcional, reuniones técnicas, y para crear una sola matriz a ver cómo le puedo explicar, del uso del registro de las actividades, y también está en tratativa el régimen pedagógico, algunas cuestiones que ya se está por aprobar dentro de poco. Lo que sí estamos teniendo inconveniente, porque no nos podemos poner en mutuo acuerdo, digamos. ¿Cómo no? Que no nos podemos poner por ejemplo, en el usuario en el usuario de alumno, cómo poder gestionar. Mi consulta era, bueno, saber cómo se puede hacer para el usuario funcional. Bueno, a ver si te entendí la pregunta. ¿Están teniendo problemas con los usuarios funcionales respecto de que de... Ah, para la unificación. En realidad, cuando se migra de Guaraní 2 a Guaraní 3, el alumno sigue con la misma autentificación, el mismo usuario. Bueno, eso es lo que nos faltó. Los usuarios de gestión, eso sí va a haber que volverlos a generar en Guaraní 3. En Guaraní 2, el alumno va a seguir con la misma usuario y clave. Sí, creo que si no es que se migra, está la opción de recuperar clave, que ahí lo genera. O sea, para eso tiene que tener cargado el mail. Bien. Tiene que volver a registrar. Ah, sí, porque... Completar los datos, algunos pudieron recuperar. Por eso, hacer un recupero de clave, que te manda el mail y convalidas. No, pero sí, con cualquier browser. Dale. No sabía eso. Yo pensé que con cualquier browser. Sí. Dale. Sí, de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo quería hacer algunas preguntas con respecto a las matrices de equivalencia, porque estamos teniendo... Primero quería saber cuál es el nivel de interacción que tiene la gente del Guaraní con el Ministerio de Educación, porque estamos teniendo muchísimos problemas de que no nos reconocen los certificados finales Sí. de egreso, porque hay diferencias en las materias, por ejemplo, en los nombres de las materias. Nosotros eso lo actualizamos. Bueno, había un problema cuando informaba por Sitzer, o el analítico. No. Por Titzer lo hacemos... No, eso es del colegio secundario, ¿no? El Titzer. No, del ministerio. No, porque había un problema que se estaba informando con el nombre que el alumno hizo en el plan original y no en el plan actual en el que egresa. Eso lo cambiamos. Ahora se está informando con el nombre de la materia en el plan con el que egresa. No sé si ese es el problema que tienen. No, porque nosotros tenemos, por ejemplo, 2 carreras, Sociología y Ciencias Políticas, que tienen en primero, segundo y tercer año materias comunes que se cursan Sí. de materia común con el mismo profesor, el mismo programa, pero tienen distintos nombres para cada carrera. Sí. Por ejemplo, Introducción a las Ciencias Políticas, Ciencia Política 1. Sí. En la matriz de equivalencia nos están pidiendo que tengan el mismo nombre, porque cuando ellos ven los planes de estudios no coinciden y nos rechazan los analíticos. Pero, ¿no será Claro. cómo informó la universidad al ministerio su plan de estudios, con qué nombre lo informó? Porque creo que lo comparan con eso. El problema, no, se informaron cada cual con su nombre. Con su nombre. El tema es la matriz de equivalencia, que no podemos generar matriz de equivalencia con una materia que tiene un nombre, con otra que tiene otro nombre.
Cuando es la misma materia. Cuando es No, la si es la misma misma materia, no, materia, es son lo que los decíamos mismos actividad común. contenidos. Decíamos que lo que es materia común es la misma materia que se le puede poner diferente nombre en cada plan, en cada carrera. Claro. Pero si se informa por una carrera, se informa con ese nombre, y por la otra carrera se informa con el otro nombre. Con el nombre... No. No sé, ¿alguien más tuvo ese problema con...? Del guaraní, claro. Sí, del guaraní. Porque de tema de nombres había un problema que Guaraní sacaba con el nombre, con que si el alumno cambió de plan y en el plan cambió de nombre, se informaba con el nombre que lo había hecho. Ahora se está informando con el nombre con el plan que egresa, que es el plan que se informa al ministerio. Con lo cual ese problema está resuelto. Ajá. Sé que con Corda estuvimos trabajando con el tema de optativas, que claro. le otorgaba más, le informaba más optativas que no estaban en el título. Pero eso ya fue arreglado, la semana pasada lo estuvimos viendo. Bueno. Porque tengo colación en No, diciembre. sí, hace... Guaraní 3 hace ya casi 2 años. No, pero estuvimos con la gente técnica, con Paula, no sé si las conoces. Sí, Paula. Con ellos estuvimos trabajando la semana pasada, arreglando ese tema de la cantidad de materias que se informaban que estaba mal, que estaban teniendo un problema Exacto, con sí. el ministerio. Okay. Y lo que sé, lo último que informaron que se había solucionado, por eso. Bueno. Las chicas están acá, así que preguntales. Sí, sí. Si, gracias. Por ahí no te informaron. Si es eso, por ahí es otra cosa. No, fue el viernes pasado. El viernes pasado fue. Hola. Sí. Sí. Mi nombre es Gabriel, soy de la Universidad Nacional del Comahue. Nosotros hace poco tiempo tenemos habilitado el código para empezar a hacer pruebas de migración a Guaraní 3. Lo que estuvimos haciendo por ahora era hacer el pasaje de datos, la migración individual, porque tenemos 19 implementaciones, pero lo estamos haciendo a modo de depuración de datos. Ah, está bien. Lo que tenemos ahora como algunas dudas planteadas, que todavía no hicimos ninguna prueba, es, por ejemplo, nosotros tenemos generación de legajos descentralizada. Descentralizado. Sí, está descentralizado actualmente. ¿Cómo quedaría el tema de los legajos con los alumnos cuando se unifique todo? Porque hay personas que tienen 3 o 4 legajos dentro de la universidad, dependiendo de la facultad. Por ejemplo, en mi caso, yo fui alumno de la universidad cuando ingresé. Las carreras de informática estaban dentro de lo que era Facultad de Economía. Sí. Me generaron un legajo en Economía. Cuando se cambió todo, que se creó la Facultad de Informática, me dieron un legajo de Facultad de Informática. Tiene una nomenclatura que es el prefijo de la unidad académica más un número, pero el problema nuestro va a ser ahora cómo queda eso cuando se unifique todo. Cuando migres a Guaraní 3, si estás en 2 carreras diferentes, cada carrera va a tener su propio legajo. Eso va a seguir igual. Eso se mantiene entonces. Va a tener vos en una carrera un legajo. Ahora, si es la misma carrera, no sé si entendí que si era la misma carrera que se dividió o es... No, es otra pasó a carrera. ser facultad y las carreras que se dictaban ahí ahora están en informática. Pero también tenemos el caso que nos decís vos, que por ejemplo está la Facultad de Ciencias de Ambiente y Salud, da la carrera de enfermería. Sí. Pero además de enfermería está en otras unidades de gestión que no son facultades, sino por ejemplo un asentamiento en Bariloche que tiene enfermería. Sí. Otro en Viedma que también da enfermería, son todos los mismos planes, pero los alumnos tienen legajos dependiendo quién administra la actividad académica de los alumnos. Bueno, ahí se van a migrar con los legajos, tal cual como está en Guaraní 2. Sí, porque después en una parte yo eso vi ya que no es un tema de que ustedes tienen, alguien tiene que definir qué hacer con esos legajos. O sea, primero después, a partir de una vez que implementen Guaraní 3, cómo se van a generar los legajos para esos alumnos y esas carreras. Y además cuando migren, si es que se repiten los legajos por carrera, ¿qué hacer? Si se migra así o... Claro, porque en este caso sería la misma carrera, pero de distintas unidades de gestión. Está bien, se van a migrar con los legajos que cada alumno tiene. Si los legajos están repetidos, se van a migrar, van a tener 2 legajos... No, está en una o está en la otra, sí. Claro, porque pero en una parte dijeron que se recomendaba que si eran el mismo plan en distintas unidades de gestión, que se unifique un solo plan y se pasen todos los alumnos ahí. Eso para seguir administrando un solo plan y no tener 3 planes, porque tenías 3 sedes, tenías 3 carreras, la misma carrera en 3 sedes. Claro.
Cuando vas a unificar vas a tener 3 planes, ¿no? Por cada sede que vaya migrando se van a migrar los planes. Entonces va a tener los alumnos el plan 1 de la sede 1, de la sede 2 y la sede 3. Claro, esa era otra duda que Entonces, lo que yo decía es, para no seguir trabajando así con 3 planes, porque cada modificatorio de plan van a tener que modificar los 3 planes, es en la medida de lo posible ir a un plan, crear un plan nuevo en Guaraní 3 y pasar a los alumnos a ese plan nuevo. Lo que decís vos, bueno, va a haber alumnos que van a tener legajo repetido. Ahí no sé, para lo que es la gestión no hay ningún problema, porque el alumno lo identificás por el legajo, por su número de documento. ¿Qué pasa legalmente si tenés 2 alumnos con mismo legajo? Supongo que la universidad lo debe tener contemplado. No, es que los legajos repetidos en sí no van a estar. Lo que pasa es que un alumno tiene más de un legajo. Ese es el tema. No en la misma carrera. Ah, no pasa nada. Pegado a la carrera. Claro, o sea, sería en la misma carrera sí, pero no en la misma sede. Si el alumno ese va a estar en 3 carreras, va a tener 3 legajos. Pueden ser 3 legajos diferentes o los mismos legajos. Hay un... No, eso sí. Es más, la Facultad de Ingeniería lo que da en Bariloche el ciclo inicial y tienen legajo de ingeniería. Los primeros 3 años de ingeniería se dan en Neuquén y en Bariloche. No, es toda la misma carrera. Nada más que se dictan los 3 años como para que no tengan que venir todos los chicos a Neuquén. Lo dan en Bariloche y les dan un legajo de Bariloche. Claro, actualmente tienen la misma nomenclatura porque están en bases separadas. El problema va a ser cuando se unifique. Claro, tendría que darle un nombre por eso, el nuevo a la alumno estuvo en Bariloche, después fue a pasar el 4º año en Viedma. Están las 2 bases, eso es lo que decís. Claro, eso. Bueno, cuando unifiques, ahí va a ser un solo alumno, porque como es la misma carrera, ahí tendrás que decir cuál queda, si queda el alumno que ya migraste o el que vas a migrar. Bueno, ahí sí no podés tener, por persona no podés tener 2 o más legajos para la misma propuesta, es uno solo. Con lo cual ahí sí tienen que decidir si queda con el legajo anterior, con el legajo nuevo. Sí, pueden modificar el script y decir, bueno, el número de legajo no lo asigno. Se defina en Guaraní 3 después, si quieren. Sí, ese caso ya lo vimos, que había casos de una carrera que se dictaba en 2 sedes, había alumnos que estaban en una sede, después abandonaron y empezaron a cursar en la otra sede. Y ahora cuando estaban migrando, ese alumno lo tenía en las 2 sedes, o sea, cuando migraron la primera sede estaba en Guaraní 3, cuando van a migrar a la segunda sede, está y les daba error porque decía ese alumno ya existe, yo no lo puedo unificar porque ya existe. Lo que decíamos es, hicimos un caso de que lo migre igual como otro alumno, y después hay unos scripts que se los pueden unificar, ¿sí? Porque esa persona va a tener como 2 legajos en la misma carrera, 2 legajos diferentes. La idea es después unificarlos en uno solo. Eso se hace post migración. Y ahí tendrá que decidir con qué legajo quiere quedar en Guaraní 3, porque no puede quedarse con 2. Igual esa decisión de quién sería, porque yo como... No, esa decisión es de alguien directivo de tu institución. Secretario académico, no sé. Por eso ahí es donde digo que el trabajo no es solo técnico, sino es técnico funcional y del área que toma esa decisión. Secretario académico, no sé quién. ¿Alguien más? Los scripts esos de unificación que vos decís que están disponibles, eso que se pide... Sí, lo piden por GDS. Sí, hay un script de unificar personas, legajos, hay... Bueno, buenas tardes, mi nombre es Elizabeth de la Universidad de Quilmes y nosotros también estamos en proceso de migración. Bien. La universidad ya tiene una modalidad virtual y una modalidad presencial y los alumnos de la modalidad virtual ya están en Guaraní 3, claro, igual que posgrado y extensión. Así que bueno, ahora estamos nosotros en la etapa de migración, estamos con pruebas. Ayer terminaron de migrar a la base de prueba en la versión 3 de Guaraní, así que ahora
al regreso del taller vamos a empezar a ver qué pasó. Migraron sobre la base de producción que ya tienen los alumnos de posgrado, ¿no? Sobre esa Claro, base. sí, tenemos una copia de esa base, Bien. la versión 3.17, y migramos los nuestros. Bueno, encontramos todos los errores que ustedes estaban diciendo recién. Los comunes que le pasa a Y todo los el mundo. comunes que le pasa a todo el mundo. Pero bueno, ya tenemos la ventaja que el equipo de Ramiro migró primero extensión o posgrado y después migró virtual. Ya tienen entrenamiento. Ya tienen experiencia en los errores que podíamos encontrar. Así que bueno. ¿Y tienen fecha de paso ya? Pensamos hacerlo después de la inscripción del año que viene. O sea, para marzo del año que viene. Para marzo. Esa es nuestra idea. Bien, bueno, suerte. ¿Alguna consulta más? ¿No? Bueno, damos por finalizado. Gracias por asistir. Ya saben, cualquier cosa nos consultan por GDS, foro, mail.